Es la tercera toma que hago de esto. ¡Ayuda! Ya, de una vez, comenzaré. Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del vanguardismo, un movimiento artístico revolucionario que desafió las convenciones establecidas y llevó la creatividad a nuevos límites. Exploraremos su historia, exponentes y más. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué es el vanguardismo? Bueno, la definición de vanguardismo es: el vanguardismo es un conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias de carácter renovador que surgieron a principios del siglo XX. En cuanto a sus características, estas son variadas, y por mencionar algunas, puedo hablar sobre la disconformidad con la realidad, el rupturismo, la libertad de expresión, etc. Bueno, todo bien con esta información, que no voy a mentir, literalmente puse lo primero que me encontré en Google. Pero dentro de todo, ¿no se han preguntado cómo llegamos a saber todo esto? Bueno, si ustedes no, pensando en el tema, he llegado a plantearme un par de preguntas y han estado dando vueltas por mi cabeza. Primera, ¿cómo llegamos a tener esta definición y conclusiones sobre este tema? Y segundo, ¿qué tan grande tuvo que ser el impacto de esta corriente para que llegara a la actualidad y cómo se puede ver hoy en día? Bueno, estas preguntas son la razón del video de hoy, así que vamos a resolverlas, creo. Para entender y poder llegar a una respuesta a estas preguntas, primero es necesario entender la historia y ciertos aspectos del vanguardismo. Así que vamos con la historia. Pongámonos finos. Muy bien. Pongámonos en situación. Imagínense que nos encontramos en el siglo XX. La burguesía aún estaba presente y realmente no era precisamente el mejor gobierno, ya que aún existía cierto resentimiento de la población contra esta. Aparte de esto, esta es una época caracterizada por un cambio del paradigma en todos los aspectos de la vida de aquel entonces. La industrialización masiva, los avances científicos, las revoluciones políticas y sociales y, para colmo, la Primera Guerra Mundial, generaron una sensación de separación del pasado, empezando en la gente un deseo de explorar nuevos campos del conocimiento. Además, el clima político y social en general también era tenso en aquel entonces, ya que la Primera Guerra Mundial y las revoluciones políticas en diversos países generaron un sentido de desilusión en la población. La gente quería una manera de responder a estos eventos y transformar la realidad. O sea, también hay que considerar que acabamos de terminar con la traumática Segunda Guerra Mundial, ¿no? La cual, por obvias razones, afectó a la gente y solo inspiró y dio ganas de buscar formas de expresar y reflejar el caos y destrucción que acababan de vivir gracias a la guerra. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes en esta situación? Bueno, lo que se les ocurrió a la gente de aquella época fue lo que se conoce como el vanguardismo. El vanguardismo se creó a causa de todo lo que ya se mencionó. Todo estaba hecho un caos en ese entonces, y los artistas tenían una necesidad así gigante de expresar todo lo que estaban viviendo y todo lo que había en sus cabezas, ya que como en todo, la guerra dejó estragos en la población. Esta corriente artística busca formas de representación. Recordemos que para ese entonces el arte se centraba principalmente en parecerse lo más posible a la realidad. En cambio, el vanguardismo abrazó la subjetividad y la experimentación, creando nuevas maneras de expresarse, rompiendo con los cánones de la época y todo lo que se conocía hasta aquel entonces. Lo que hace que el vanguardismo es en sí responder a los eventos recién ocurridos y transformar la realidad, ya que era realmente una manera de respuesta y queja, siendo así un nuevo lenguaje artístico que transmitía lo que la población sentía acerca de todo lo ocurrido. Aparte de esto, la gente también lo usó para hacer una crítica a lo ya establecido. En pocas palabras, el surgimiento del vanguardismo fue resultado de un cúmulo de cambios sociales, científicos y filosóficos. Surgió como una crítica a la tradición y sociedad burguesa, buscando la experimentación, la reinvención y la transformación social a través del arte y la literatura.
El rol que tuvieron las vanguardias en la transformación social fue bastante importante, ya que, los vanguardistas no solo buscaban una renovación estética, como ya se había mencionado, sino que anhelaban transformar la realidad. Consideraban que el arte y la literatura debían ser herramientas para desafiar y cambiar las estructuras sociales opresivas de la época, ya que en general el arte es una forma de expresión, no tenía por qué parecerse a la realidad, ya que había tanto que explorar. Aspiraban a liberar al individuo de las limitaciones impuestas por la sociedad y a crear una realidad más auténtica y equitativa. Y adentrándonos un poco más en el ámbito literario, el vanguardismo se manifestó a través de diversas corrientes y movimientos, desde el futurismo italiano, de Marietti, no sé cómo se pronuncia ese nombre, el cual exaltaba la velocidad y la máquina, hasta el surrealismo de Breton, que exploraba el subconsciente y los sueños. Los vanguardistas desafiaron las estructuras narrativas tradicionales y exploraron nuevas formas de expresión. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en las diferentes corrientes literarias que se crearon a través de esto. Primero, comencemos con el futurismo. El futurismo, surgido a principios del siglo XX, celebraba la velocidad, la tecnología y el progreso. Rompiendo con la tradición, los futuristas rechazaron las formas poéticas convencionales y adaptaron su estilo audaz y vanguardista. Sus obras están llenas de metáforas audaces, imágenes impactantes y un lenguaje cargado de energía. Poetas como Filippo Tommaso Marinetti, con su manifiesto futurista, exaltaron la máquina, la violencia y la guerra como símbolos de una nueva era. Y el impacto que tuvo principalmente fue que influyó en el desarrollo del arte moderno y la literatura experimental. Su enfoque en la velocidad, la tecnología, anticipó a la sociedad industrializada del siglo XX y dejó una marca duradera en la cultura contemporánea. El dadaísmo. El dadaísmo se caracterizó por su actitud subversiva y su desprecio por las normas y el sentido común. Fue una protesta enérgica contra la lógica y la razón establecida, y buscaba crear arte a partir del absurdo y lo irracional. Tristan Tzara y otros dadaístas crearon obras caóticas y provocativas, donde el significado se desvanecía en favor de la sorpresa y la desconexión. El dadaísmo influyó profundamente en movimientos posteriores y sigue siendo una fuerza liberadora en la literatura contemporánea. El dadaísmo fue un catalizador para la ruptura de las convenciones literarias y artísticas ya establecidas. Su espíritu rebelde y su enfoque en el absurdo y la provocación allanaron el camino para el surgimiento de movimientos como el surrealismo. El expresionismo. El expresionismo literario, surgido a principios del siglo XX, vaya qué novedad, buscaba reflejar emociones y experiencias internas a través de un estilo intenso y subjetivo. Autores expresionistas como George Trakl y August Ström exploraron la angustia, el miedo y el sufrimiento humano en sus obras. Utilizaron un lenguaje poético y simbolismo para transmitir una visión emocional y psicológica del mundo. El expresionismo influyó en el desarrollo de la literatura y el arte moderno, al poner énfasis en la expresión de la subjetividad y las emociones. Su enfoque en lo individual y lo emocional ha dejado una huella significativa en la literatura posterior. Cubismo. El cubismo, originado en el ámbito artístico, encontró su camino en la literatura también, rompiendo con la linealidad y la lógica tradicional. Los escritores cubistas buscaron representar la realidad fragmentada y poliédrica. Autores como Guillaume Apollinaire y exploraron nuevas formas de narración en sus obras, fragmentando la estructura narrativa y jugando con la perspectiva.
Sus escritos desafiaron las convenciones y se convirtieron en una fuente de inspiración para las generaciones venideras. El cubismo literario abrió las puertas a la experimentación formal y el enfoque multidimensional de la realidad. Su influencia se extendió más allá de la literatura y se reflejó en otras formas artísticas, como el cine y la música. Surrealismo. El surrealismo exploró los reinos del subconsciente y los sueños, desafiando las convenciones y explorando la imaginación más profunda. André Breton, líder del movimiento surrealista, escribió Manifiesto Surrealista y defendió el automatismo y la escritura automática. Autores como Salvador Dalí y René Magritte exploraron el poder de lo irracional y lo irónico en sus obras. El surrealismo transformó la forma en la que entendemos y representamos la realidad. Su exploración de lo subconsciente y lo irracional abrió nuevas vías para la expresión artística y literaria. Además, su influencia se extendió a otras áreas, como el cine y la psicología incluso. Creacionismo. El creacionismo, surgido en el contexto del vanguardismo, propuso una visión poética centrada en la creación y la innovación. Vicente Huidobro, principal exponente del creacionismo, abogó por una poesía que generara realidades independientes de la naturaleza y la realidad cotidiana. Su enfoque fue la búsqueda de la belleza y la originalidad en la creación poética. El creacionismo influyó en la poesía experimental y en su concepción de la poesía como un acto creativo y revolucionario. Su énfasis en la autonomía del poeta y la capacidad de crear nuevos universos literarios ha dejado una marca duradera en la poesía contemporánea. Y por último, el existencialismo. El existencialismo, aunque principalmente fue un movimiento filosófico, también tuvo un impacto en la literatura, especialmente en la literatura de posguerra. Autores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus exploraron temas como la libertad, la angustia y la condición humana en sus obras literarias. Sus escritos cuestionaron la existencia y la búsqueda del significado de un mundo absurdo y desafiaron las convenciones narrativas establecidas. El existencialismo literario influyó en la literatura del siglo XX de una manera bastante grande, al explorar la experiencia humana y la condición individual. Sus reflexiones sobre la libertad y la responsabilidad han dejado una huella significativa en la literatura contemporánea. Y así concluimos con nuestro viaje por la historia del vanguardismo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por un movimiento artístico revolucionario que cambió para siempre la forma en la que percibimos y creamos arte. Espero haber respondido a las preguntas del inicio. Si no, pues ni modo, son las 4:46 am y no pienso volver a hacer este video desde cero otra vez. Pero en fin, antes de terminar, quería agradecer a mi profe por darme una oportunidad de hacer este video porque en serio es un tema más interesante de lo que parece, o sea, me puse a investigar y realmente me quedé enganchada. Profe, deme nota extra, por favor, estoy sufriendo. Pero en fin, si les gustó este video, no se olviden darle like, suscribirse al canal y dejar algo en los comentarios. No sé, comenten un pan. Comenten pan, me gusta el pan, no sé. Yo qué sé, ¿qué se supone que dicen los youtubers normalmente para hacer spam? Bueno, lo que sea. Nos vemos en un próximo video. O no, si no, mejor para mí porque en serio estoy sufriendo. Gracias por ver.